Bueno, siguiendo donde habíamos quedado, habíamos generado el mapa vacío y lo que vamos a hacer ahora va a ser crear el dinosaurio como tal. Para mostrar más o menos lo que vamos a hacer para generar el juego, tengo esta siguiente plantilla. Más o menos queremos generar algo similar a esto, solo que todo esto va a estar contenido dentro del mapa que yo les decía anteriormente. Imaginemos que todo lo que está acá es el mapa. Y cada uno de estos reglones negritos que se ven es una posición en la memoria. Todo esto estaría más o menos puesto de la siguiente manera, si nosotros lo tabulamos dentro de una matriz. Serían 30 columnas y serían 150 columnas y serían 30 filas. Y lo que vamos a hacer ahora va a ser generar el dinosaurio en su posición inicial. Posteriormente vamos a crear el cactus y si es posible, si es que se visualiza de manera suficientemente bien con la cantidad de píxeles que tenemos, vamos a generar el aerodáctilo, que es un poco más difícil de dibujar. Pues empecemos. Lo que tenemos que hacer ahora sería crear un módulo encargado de generar el dinosaurio como tal, y a este le vamos a llamar dinosaurio, el cual va a tener que recibir la matriz llamada mapa, porque necesita saber dónde vamos a dibujar este dinosaurio. También vamos a llamarlo desde el menú del juego para poder ir testeando cómo funciona este dinosaurio. Le voy a puesto más la U. Ya. Y le tenemos que integrar acá el mapa que tenemos que recibir en el método dinosaurio. Lo que tenemos que hacer ahora sería hacer algo muy similar a lo que hicimos para crear las letras, que el dibujado es la parte quizás más monótona de hacer, pero es necesario para generar las gráficas de manera manual. Entonces escogemos una posición. Podría ser la posición, si nosotros vamos al dibujo, no queremos que quede el dinosaurio tan arriba porque el dinosaurio tiene que saltar, o sea que tiene que estar más abajo de la mitad del mapa, porque cuando el dinosaurio salta va a saltar por encima del obstáculo, que va a ser casi del porte del mismo dinosaurio, por lo que al saltar va a ocupar este espacio, el mismo espacio que ocupaba acá, pero más arriba, o sea que se ocupa 15 espacios. Después uno tiene que reservar 15 espacios para que no se salga del mapa, por ejemplo. Entonces es por esto que más o menos me parece una buena idea tal vez dejarlo en la posición 18 o 20, dependiendo de si tenemos suficiente espacio. Yo creo que una posición 18 puede ser óptima, o sea, en la fila 18. Y el dinosaurio, otra cosa, es que siempre parte, si ustedes ven, en la posición más a la esquina posible, más a la izquierda posible. Nunca parte en el centro del mapa y siempre se mueve, está en la misma posición, salvo que salta. Se mueve hacia arriba solamente el dinosaurio. Y los objetos que se van moviendo hacia la izquierda van haciendo los cactus o los aerodáctilos. El dinosaurio siempre permanece en la misma posición. Así que esto facilita un poco los cálculos. En base a esto, yo diría que es una buena posición dejarlo, si estamos dibujando la cabeza, en la posición
20 tal vez. Y ahí dibujar un 219, que si no recuerdan bien, es un cuadradito negro. El 219, lo que se pinta cuando nosotros colocamos ese código así. Vamos a hacer más o menos lo mismo en las siguientes posiciones: la posición 21, la posición 22 y posición 23. Tenemos que dibujar un cuadrado más o menos. Vamos a hacer unos 9 cuadraditos del mismo tipo acá, solo que tal vez vamos a hacer esto mejor: 18, 21. Vamos a estar en la misma fila y movernos un pedacito más acá, pero en la columna. La cabeza es un poco grande del dinosaurio, así que tiene que ocupar más espacio. 23 también para dibujar el ojo. 24, y nos tenemos que mantener en la misma columna. Lo demás sería hacer una especie de cuadrado para dibujar la cabeza. En este momento vamos a dibujar esta cabeza. Aquí tendríamos que, para hacerlo más rápido, vamos a eliminar esto. Vamos a copiar todo esto, que de momento es una línea. Es una línea de cuadraditos negros en una misma fila. Perdón, no copié bien acá. Vamos a hacer control V, control V y tal vez otro control V más. Queremos ocupar 5 posiciones acá. Aquí tendríamos que colocar 19, 19, 19, 19 y 19. Y después tendríamos que hacer lo mismo con 20, 20. Esta parte es un poco monótona, así que más o menos para que entiendan cómo funciona, yo voy a dibujar el dinosaurio parcialmente y ustedes pueden terminarlo, porque si dibujo el dinosaurio totalmente en este video va a quedar un video demasiado monótono, y esto en realidad es siempre hacer lo mismo, y pueden dibujar el dinosaurio a gusto personal. Ay, aquí me faltó el 21. Ya, pero para ver lo que tenemos hasta el momento, tenemos que llamar a este método, pero imprimir el mapa después de hacer el dibujo del dinosaurio. Si nosotros compilamos y ejecutamos esto, vamos a ver que se nos generó una cosa fea. Se nos saltaron algunos espacios. Así que cometimos una pequeña equivocación. Dibujamos la posición 18, 20, 18,21, 22, 23, 24, 21, 22, 23, 24, 20, 21, 22, 23, 24, 21, 22, 23, 24. El error es que estamos usando en algunas posiciones 219 y en las otras 220 por alguna razón. Tenemos que corregir ese 220 porque nos genera otro cuadradito pero más pequeño, y no nos interesa hacer ese dibujo. Ahora sí debería quedar una figura totalmente unida. Ya ahí se está generando una suerte de cabeza. Nosotros queremos que la cabeza sea tal vez un poquito más grande, tal vez por acá, y después a partir de aquí nosotros dibujar la cabeza. Pueden usar como referencia el dibujito de este dinosaurio. El cuerpo iría por acá, después acá ustedes dibujarían la cola y los pies, que los pies es otro método, dado que los pies se van a ir moviendo a medida que se ejecuta el programa. Tienen que moverse por sí solos. Pero vamos por parte. La cabeza aún no está terminada,
tenemos que agregar unas, yo diría, 3 conjuntos de puntitos más. 1, 2, 3. Solo que tendríamos que, perdón, esto no iría acá, yo creo. Solo que tendríamos que movernos a través de las columnas, porque las columnas fue la que nos quedó escasa. El tamaño de la cabeza en fila quedó bien, porque mire, ese es una fila, 2 filas, 3 filas, 4 filas. El tamaño por fila está bien, pero las columnas son las que son muy poquitas. 2, 3, 4, 5. Yo creo que tendrían que ser 10 para que nos quede una cabeza lo suficientemente grande. Así que aquí tendríamos que duplicar esta cantidad. Control copy. Y aquí hacer que sea 25, 26, 27, 28, 29 y 30. O 29 nomás. Lo mismo por acá. Control. Vamos a copiar esto para solo tener que modificar una parte. Nos queda 25, 26, 27, 28, 29. Y luego acá. Para no perderse es muy recomendable que vayan comentando lo que hace cada línea de código. Este código posteriormente es probable que lo coloquemos en un archivo .h, .header, dado que no es un código muy interesante y solo nos ocupa espacio en este archivo .c y nos dificultaría la lectura de los métodos, o sea, encontrar el método que estamos buscando si es que queremos corregir algo. Ay, 29. Ahora si ejecutamos esto, tendríamos una cabeza. Aquí tendríamos que quitar un par. Por aquí podríamos dibujar el ojo. Por acá podríamos dibujar el ojo, que sería en la segunda columna que estemos dibujando. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Por ahí estaría bien el ojo, ¿cierto? La segunda columna sería esta, por eso lo dividí en cuadritos. Y la tercera posición sería esto. Si nosotros comentamos esto, vamos a hacer que el programa omita esta línea de código y se va a ver negrito. Así. Ahora podríamos bien hacerle una boca, aunque no creo que sea necesario. Le podríamos hacer directamente la terminología del cuello. Si nosotros vamos como referencia a esto, este tiene una boca, pero no es necesario hacérsela. Podríamos pasar directamente al cuello y después hacerle la mano y el cuerpo. Tenemos esto hasta el momento. Entonces, si nosotros proseguimos haciendo esto, vamos a decir que de acá inicia cabeza, más o menos por acá termina la cabeza, y por acá inicia cuello, y estas líneas de código no son necesarias. Por acá todavía no está terminado el cuello. Van a ver que el resultado es el mismo porque no había modificado nada ahí. Podríamos dejarla así o hacerle una cabeza más grande. Yo creo que la cabeza como tal, como está así, está bien. Pero le podríamos achicar un cuello un poquito, quitándole una línea aquí. Y alargarlo un poco. Control copy, o sea, control C, control V. Para alargarlo no tenemos que mover dentro de las filas. Sí. Nos va a quedar un dinosaurio de cuello largo hasta el momento. Y se nos vería así.
podríamos achicarle un poco el cuello. Tenemos que guiarnos por el monito. O podríamos utilizarlo como base como para empezar a hacer el cuerpo. Si hacemos más cositas para acá. O agrandarle acá un poco. Empezar a agrandarle esta parte. Para dibujar el cuerpo. Hasta dejar espacio suficiente para dibujar los pies. Voy a avanzar un poco más este dinosaurio. Para que vean cómo va cobrando forma. Vamos a tomar como referencia estos cubos para ahorrar tiempo. Vamos a decir que por acá finaliza el cuello, porque ahora vamos a utilizar la base del cuello para dibujar el cuerpo. Inicio cuerpo le podemos decir acá. Inicio cuerpo. El cuello acá es a gusto personal. Podríamos dejarlo, usar todo el cuerpo y empezar a dibujar el cuerpo desde acá. Pero yo creo que voy a empezar a dibujar el cuerpo inmediatamente desde acá. O sea que tenemos que utilizar estas filas 22. La fila 22 la tenemos que hacer un poco más gruesa, o 18 y 24. Y a partir de las 23 tendríamos que empezar a engrosar el cuerpo. En 17 tendría que ser, nos tendremos que mover hacia la izquierda. 23 como a 18. 23 como a 19. 23 como a 20. Esto hasta llegar a 24 o 25, perdón. 23, 22, 23. Esto también se puede hacer de otra manera más refinada, usando un ciclo while, por ejemplo, si es que sabemos exactamente lo que vamos a hacer. Pero a modo de ejemplo no lo vamos a dejar tan refinado. Después podemos simplificar el código a través de bucles, por ejemplo. Los bucles los podemos integrar cuando ya sepamos lo que vamos a dibujar y hasta dónde. Ya, y aquí nos queda un espacio feo. Agregamos dos espacios acá en vez de uno. Pensemos, tenemos 22, 18. Era 19 acá. A ver, 22, 18. ...17 y 18... creo que estas nos van... estas nos van acá. Ya, nos falta un espacio acá, un espacio acá. Y esta de acá es innecesaria. Siempre tenemos que ir ajustando estas cositas. Que esa línea de acá sería la de acá. Esto no es mucho que explicar porque es más que nada ensayo y error. Podríamos hacer aquí una rayita y aquí otra rayita. O sea, la posición 22.19. Había puesto 18 anteriormente. Y la otra sería 22.24, creo. Ya podemos ver que se generó esto. Sí, 22.24. Efectivamente. Y tendríamos algo que iría agarrando forma lentamente. Luego aquí tendríamos que dibujar el brazo. Acá tendríamos que terminar de darle la forma al cuerpo. Dentro de este lado tendríamos que dibujar la cola.
y por aquí los pies, que posteriormente tendríamos que hacer un método que se encargara de moverlos constantemente a medida que vamos avanzando en teoría. Más o menos esto lo voy a dejar por acá porque lo otro es más o menos lo mismo. Le voy a traer al dinosaurio terminado en el siguiente video y ustedes pueden intentar desarrollar los suyos utilizando la misma dinámica que estábamos haciendo acá. No, que podría hacerlo completo, pero sería demasiado monótono la idea. Y así que lo siguiente que vamos a hacer va a ser crear o bien la lógica del juego o dibujar los otros objetos con que puede hacer colisión este dinosaurio, que serían bien los cactus o los aerodáctilos.